Buenas noches a todos, bienvenidos. Se pueden sentar más cerquita uno de los otros para estar calientitos los unos de los otros, no así apretaditos. Antes de comenzar, te quiero invitar a que cierres los ojos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos lleve a toda verdad. Señor, en esta noche estamos aquí reunidos. La prioridad es glorificar tu nombre, alabarte, bendecirte, Señor. Y parte de lo que hay en nuestro corazón también es conocerte más, saber más qué es lo que tú quieres que aprendamos. Estamos comenzando esta serie de los unos a los otros, creyendo que era tu prioridad de que nos amáramos los unos a los otros, que nos cuidáramos, que nos soportáramos, que nos perdonáramos y tantas cosas que tú dejaste plasmado, pero también en tus discípulos, Señor, para que también por medio de tu Santo Espíritu hablara nuestras vidas. Te pedimos que todo esto que estamos aprendiendo se haga rema, se haga parte de nuestra vida todos los días y que no sean palabras que se van con el viento. Te damos gracias por todo esto y te pedimos dirección, Espíritu Santo. Tú estás en medio de nosotros y por eso estamos aquí agradecidos, porque sabemos que tú no nos dejas. En tu bendito nombre, Cristo Jesús, te damos gracias y te entregamos este culto. Amén. Amén. La semana pasada empezamos con los unos a los otros y estamos teniendo este tiempo en el que vamos a ir aprendiendo a vivir en comunión con Dios, pero también con nuestros semejantes. Hablábamos de cómo puedo vivir la unidad, ¿se acuerdan la semana pasada? Y la primera parte empezamos hablando de lo que el Señor Jesús oró, que eran el Padre y el Hijo son uno, y quería que fuéramos nosotros uno como ellos son. El versículo de Juan capítulo 17, en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso es importante para poder llegar al ciclo, al punto central de donde estamos. Tenemos que entonces dar esta parte, no entender que tenemos que estar entregados a Dios, porque si no estamos en Él, difícilmente vamos a tener amor con los demás. El amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas y es como podemos tener todo lo que nos pide que hagamos por nuestros semejantes. Por naturaleza somos envidiosos, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos estorba a la presencia de Dios. Y cuanto más cuando nuestros pensamientos y nuestras ideas están basadas en fundamentos humanos. ¿Qué digo fundamentos humanos? Que todo lo que te enseñan hoy en día es más un egocentrismo que realmente glorificar a Dios. Nos quedamos entonces que íbamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 12. Quiero que le pongas una marquita ahí. Sí, o sepáralo y ahí cierra. 3:12, ¿qué es lo que dice? Si alguien me quiere ayudar. Y el que sigue. Soportaos. Lo primero que nos pide después de haber tenido estas vestiduras que el Señor nos puso, dice soportarnos. Hoy vamos a tener hasta un fondo. Tráete una sillita, hijo, para que no te me vayas a... Hoy lo voy a tener aquí, no voy a ir a clase. Elliot se va a quedar con nosotros. Y
¿Qué entiendes por la palabra soportar? Aguantar. Tolerar. Cuando dicen, "Ay, ya no lo soporto, ya no lo tolero". Mi nivel de tolerancia y mi soporte llegó hasta su límite, ¿no? Miren que la palabra soportar, de cómo lo manifiesta la Escritura, va más allá de una sola tolerancia. Ahora, sí utiliza la palabra tolerar como decir hasta donde puedas tomar, ¿no? En otros. Dice, el Señor Jesús llegó a decirle a sus discípulos, ¿no? ¿Hasta cuándo os he de tolerar, no? O sea, llegó un momento en que ya le sacaron la pulpa, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, al Señor no le sacaron nunca la pulpa, pero a nosotros sí, ¿no? Llega un momento en que dices, es que ya no lo aguanto. Y no estoy hablando del esposo, hermanas, sino de cualquier persona, porque pasa eso. Te voy a platicar una historia, una historia de soportar. Quiero que vayas a Génesis capítulo 13. Vamos a leer mucho hoy, ¿ok? ¿Ya lo tienes? No debes de tardarte tanto, es el primer libro. Dice, capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Cuando salen de la tierra, se llevan a su sobrino Lot. Y en todo este trayecto siempre había situaciones en donde Dios nos va a mostrar la vida de Abraham, cómo pudo llevar o soportar la vida de Lot. Lot era un sobrino que al parecer tenía un corazón muy cercano a Abraham, y Abraham lo tomaba como parte de él y siempre estuvo al pendiente de él. Pero miren, vean el versículo 12. Y Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot. ¿Quién tomaba la iniciativa en este caso? Abraham. Y dice, también Lot, que andaba con Abraham. Tenía ovejas y vacas y tiendas. ¿Qué tenía? Pues había recibido, podemos entender, una heredad de parte de su propio tío, ¿no? Porque al llevárselo y empezó a darle lo que tenía, y pues a lo mejor empezó a hacer de sus finanzas, ¿no? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podrían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado, ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ahí hay algo lindo, ¿no? Ya no lo veía como un tío, sino ya lo veía, somos hermanos, ¿por qué nos vamos a pelear? Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿A quién le había prometido Dios esta tierra? Abraham. ¿Están de acuerdo? Le había dicho que fuera esa tierra que Dios le había prometido. Y entonces Lot, pues era un chico inteligente, con muchas ganas de superarse, ¿no? Como muchos. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 10, mira lo que pasa. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová. Vio la mejor parte. Como tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. No obstante que su tío siempre le había apoyado y estaba en mejor disposición, dice, pues yo quiero lo mejor, y se queda con la mejor de la parte. ¿Cuántas veces compartes algo y se quedan con lo mejor de lo que compartes?
Creo que el primer punto de Abraham empezó a soportarlo. Y no es la tolerancia. Vamos a ver más adelante qué significa soportar. También saben que Abraham, cuando supo que lo llevaron cautivo, secuestrado, porque perdieron la batalla y se lo secuestraron, fue y peleó para liberarlo. No solamente se lo lleva de chico con él, no solamente hace que prospere, no solamente le da lo mejor de la tierra, sino que ahora va y entrega su vida. ¿Para qué? Para rescatar a la de su sobrino. Génesis 14:9. Algunos ya están captando un poquito la idea. ¿Ya lo tienes? Dice, esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Gión, y bueno, los reyes ahí, 4 reyes contra 5, dice que estaban. Y dice en el versículo 10, en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también ¿a quién? A Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham en el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, el hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les siguieron hasta Oba, norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Si sigues leyendo Génesis 18 y 19, hay juicio contra Sodoma y Gomorra, y Abraham intercede. Pero los únicos que pueden salir de Sodoma y Gomorra son 4. Que al final de cuentas nada más quedan 3. ¿Por quién intercedía realmente Lot? Por los justos. Y creía, ahí está mi sobrino Lot. Soportar no es solamente una tolerancia. Soportar es estar al pendiente de los demás y sobrellevar. La palabra soportar es llevar la carga. La palabra soportar la raíz más cercana a lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es aneco, y significa sostener arriba. Esto es importante, familia. Podemos encontrar la palabra soportar de diferentes connotaciones. Nos puede llevar a diferentes circunstancias. ¿Estás de acuerdo? Pero algunas de ellas también significa soportar es pasar por aflicciones, aguantar las aflicciones. Hay aflicciones externas, ¿estás de acuerdo? Hay aflicciones de algún pariente se enfermó y te duele, hay una aflicción y tienes que entonces entender que tienes que soportar el momento. Cuando perdemos a alguien amado, tenemos que soportar ese momento. Pero aun cuando esto pareciera que no es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, también conlleva el decir, la carga de otro, tómala. El contexto entonces en Colosenses pareciera que no es aflicción por ser un hijo de Dios, aunque lo veremos como tal. La otra de ella es tolerar, ¿no? Lo que decíamos al principio, aguantar, tolerar. Pero si ponemos atención, es cierto. Entonces, cuando dice aguantar los unos a los otros, ¿cómo aguantas algo? Dígame cuál es la mejor manera de aguantar. Es sobrellevar algo. No tiene que ser algo físico, puede ser algo emocional, puede ser algo hasta personal, gente que te ofende. Algunas veces he tenido que darme cuenta que cuando llego a tener una
mala actitud, a veces con los que recalo son con los que digo que amo. ¿Te ha pasado? Que dices, ¿por qué? ¿Y qué es lo que veo? Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque a veces, a veces siempre me he dado cuenta que ella me soporta en amor. Y no estoy hablando de intolerancia o de que hasta aquí me tolera, sino que ella sostiene también a mi persona. ¿Cómo no he de tener también amor por los demás? Tenemos que tener algo que nos sostenga. En nuestra cultura contemporánea decimos que es tener a alguien por un poco tiempo. Decir, bueno, lo tolero, lo soporto media hora. ¿Has escuchado eso cuando dicen, ay, es que, mira, esa persona no la soporto? Bueno, mira, pero va a venir. Bueno, media hora, no te aguanto más. ¿Se acuerdan que nos quedamos en Colosenses? Si leemos otra vez el contexto, versículo 12 dice, vestíos como amados. ¿Qué significa vestirte como amado? Es que aquel que dio todo por ti, te ama. Esto significa que Jesús nos soportó por amor. Tú y yo, ¿cuántas cosas hemos hecho que no le han agradado a Dios? Pasado y presente. ¿Y sabes qué? Él sigue teniendo misericordia, ¿qué? Soportándote, sobrellevar. Por eso Él llegó a decir, lleve mi carga, mi yugo es ligero, porque ¿sabes cuál es el yugo de Él? Te amo. La carga del Señor, ¿sabes cuál es? Te amo. Pero ¿sabes qué? La carga tuya a veces es, ni tú mismo la puedes tolerar ni soportar. Y Él la carga. Qué intercambio, ¿no? Leía el boletín de la semana, una expresión de Charles Spurgeon que decía, la gente no entiende, todo el mundo quiere pagar el precio, pero no entiende que es gracia inmerecida la que tenemos de parte de Él. Gracia inmerecida, ¿qué significa gracia inmerecida? La verdad es que pudiera decir mil cosas, pero no las podría entender, porque mi cabeza sigue pensando, tengo que pagar un precio antes de. ¿Sabes cuándo se paga el precio? Después de. Cuando dices, sí, quiero tu perdón, quiero tu amor, quiero tu gracia. Y entonces, ¿sabes cuál es el precio que vas a pagar? Dejar de ser como eres. Y eso es lo que nos cansa, eso es lo que pesa como cristiano, porque volvemos al punto inicial, tenemos tantas cosas en nuestra cabeza y decimos, ¿por qué lo tengo que aguantar? Que lo aguante su suegra. No, sería mi mamá, no. Que lo aguante su mamá, no, que se vaya a otro lado, que lo aguanten otros. El Señor nos dice, yo estoy para darte lo que necesitas y te soporto por amor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Te voy a decir la palabra entonces. Lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando dice soportarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan que quedamos que ya no vamos a decir los unos a los otros en esta serie, sino que de mí a los demás? Los demás es el más cercano y el más lejano. El que casi no me dice nada y el que me ofende mucho. El que me dice que me quiere y el que me dice que no me quiere. Esos son los demás. No puedes poner un límite. ¿Quiénes son los demás? ¿Se acuerdan que un hombre dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces dijo, siéntate, te voy a platicar la historia. ¿Sabes que nosotros y los samaritanos no nos llevamos bien? Los judíos y los samaritanos. Sí. Bueno, pues un hombre venía de Jerusalén hacia Jericó. Y esto es interesante, Jerusalén es una parte alta y Jericó es una parte baja. Si podemos alegorizar, podríamos decir que venía dejando las cosas espirituales por irse al mundo. ¿A qué le pasó? El enemigo llegó y lo lastimó. ¿Y qué pasó? Un hombre religiosamente llamado sacerdote, ¿y qué hizo? Ni lo volteó a ver, siguió su camino. Después pasó que un ministro del templo lo vio,
se pasó de lado. Dijo, es que tiene sangre y yo no puedo tomar sangre. Pero pasó un hombre que era despreciado por el mismo hombre que fue atacado. El que estaba tirado despreciaba a los que eran samaritanos, pero llega un hombre que había sido despreciado por él mismo en otro tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Es movido ¿a qué? A misericordia. Interesante, ¿no? ¿A quién tengo que hacerle el bien? Aún aquel que no está cercano a mí. Llevar las cargas, sostener arriba, tú a los demás. Y entonces empieza a aplicar la palabra ver a los demás como superiores. Ahí es donde nos quedamos así como que, sí, pastor, pero espéreme, déjele explico. Mismo Pablo levantó una iglesia muy grande en un lugar llamado Corinto. Y después de haber levantado esta iglesia, llegaron a ser ellos intolerantes con el mismo apóstol. Quiero que vayas a la carta de 2 de Corintios. Casi al finalizar. Capítulo 12, versículo 14. Él amaba a esta iglesia, pero ellos lo tenían por baja estima. Y aún así dice él, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no seré gravoso. Estoy diciendo, no les voy a causar ningún problema, porque no quiero algo tuyo, sino a ti. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Eso es soportar, hermanos. Te voy a dar lo mejor de mí, en que entre más te dé amor, sé que tú me vas a dar menos, pero no importa, porque sé quién es Él en mí. Le escribe Pablo a Timoteo, a un discípulo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Del 10 al 13, dice, por tanto, todo lo que, ayúdenme, no es que no lo leo bien, de los escogidos. Dice, por tanto, llega a decir, sabes que todo lo que estoy viviendo, todas las tribulaciones, desde que dejé todo lo cómodo que tenía, porque Pablo dejó todo lo que era cómodo. Pablo tenía un buen lugar en medio del Sanedrín. Pablo tenía buena prestigio. Pablo tenía esa doble nacionalidad que le ayudaba a estar donde quiera y hacer lo que quiera. Y aún le entregaban cartas para ir a tomar a los cristianos. Y ahora que ha dejado todo eso, pues le va como en feria. ¿Se acuerdan el domingo que leímos que en Listra iba Pablo, predicó y lo hicieron, creyeron que era un Dios y dijo que no, que era un humano como cualquier otro, un hijo de Dios? ¿Y qué es lo que pasa? Que hasta unos judíos dicen, no, sabes que este está mal, y lo hacen que lo apedreen y lo den hasta por muerto. Alguna vez dije, imagínate que te apedrearan, y alguna vez también un chico me dijo, ¿y qué tal si eran piedras Pómex? Le dije, compramos unos 2 costales de piedra Pómex y te las tiramos.
Es ligera, pero es dura. Pero dicen que lo dejaron como muerto. ¿Qué significa? El punto en el que quedó Pablo fue apedreado y dado por muerto, arrastrado hasta la fuera de la ciudad. Levantándose, fueron a otra ciudad. Cuando ya estuvo bien, ¿qué hizo? Se regresó a esa ciudad. ¿A qué? Otra vez a compartir y a confirmar a los hermanos. No dijo, ¿sabes qué? Esa ciudad ya no vuelvo, son unos desgraciados. Sabía que ahí había algo que Dios le había pedido que hiciera. Ahora, ¿tú qué tan dispuesto estás en volver otra vez a la persona que te ha hecho daño? Y que te vuelva, tal vez se vuelva a reír, y tal vez se vuelva a mofar, y tal vez te vuelva a humillar, y tal vez estás dispuesto a decir, por amor. Tenemos que tener un corazón así. Por eso es importante, si yo entiendo el amor de Dios en mi corazón, tengo que tener ese amor para con los demás. Vean ahí cuando les dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y después dice, palabra fiel es esta, ¿no? Si somos muertos en Él, también viviremos en Él. Si tengo que entregar la vida, pero en Él, no por querer quedar bien con los demás. Recuérdense que las obras externas se aplauden por la gente, pero las internas es la que galardona a Dios en lo secreto. Entonces él decía, si yo muero en Él, entregando realmente mi corazón a lo que Dios me pide, yo voy a vivir en Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos va a negar. Pero aún si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso significa, sigue soportándonos. Ahí es donde tenemos que poner un alto. Primero pensar, Señor, tú eres tan bueno conmigo, tan delicioso. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que caminar? Y el Señor te dice, ámame sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer? Ámame sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Señor, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. ¿Qué más? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, necesito revelación. El lenguaje del Señor es bien sencillo, pero tenemos que decir, sí, Señor. Él permanece fiel. ¿Y saben por qué? Porque cuando dijo que Él, su misericordia es para los que buscan su misericordia, a pesar de que somos infieles en ciertas cosas, Él sigue siendo fiel y sigue siendo misericordioso y sigue soportándonos. El soportar es tener la capacidad de cargar con el prójimo. ¿Se ha entendido tolerancia? O cuando nos aflija. Pero sobre todo el llevar la carga de cualquiera que sea, aun si toma ventaja de nosotros. ¿Qué no decimos que Dios es nuestra justicia? Y eso nos duele, ¿verdad? Cuando vemos que sigue siendo la gente injusta. Que dices, lo hice por amor y se burló de mí y utilizó mi persona y sí. Algunas veces nos sentamos algunos amigos y entre los pastores que estamos decimos, qué injusto es el ministerio. Porque a veces das todo y de la noche a la mañana pueden darse la vuelta algunos. Pero a eso fuimos llamados a dar sin esperar nada a cambio. Das un buen consejo y al rato dicen que dijiste otra cosa. ¿Qué? Oras por alguien y dicen, oró bien poquito, por otras horas más que por mí. ¿Tienes tiempo? Y dicen, es que nunca tienes tiempo para mí. Bueno, aquí estoy. Pero ¿cuánto estás dispuesto a dar? Soportar en amor a tus semejantes. ¿Sabes dónde empezamos a trabajar? En casa. Empecemos a soportarnos.
¿Verdad que los mayores conflictos empiezan en casa? Pero ¿verdad que en Cristo las mejores soluciones también empiezan en casa? Cuando levantamos la mano y decimos, Señor, no estamos funcionando, aquí estamos listos. El Señor dice, qué bueno, estás aprendiendo. Quiero terminar nada más con 10 versículos. Gálatas capítulo 6, del 1 al 10. Hermano, ¿cómo puedo ser? 6:1, del 1 al 10. Hermano, ¿cómo puedo ser espiritual? ¿Cómo me puedo medir que estoy espiritual? Cuando te parezcas más a Jesús. No cuando sepas más de la Biblia. No cuando prediques más bonito. No cuando te veas en apariencia mejor o tengas muchas apariencias externas. Porque esa es la justicia de los fariseos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que tengamos amor para los demás. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Soportar los unos las cargas de los otros. Eso es sobrellevar. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? ¿Cuál es la lucha que estás pasando? Quiero yo también estar ahí. Si alguien de aquí estuviera en un pozo y estuviera hundiéndose y se va a ir a un profundo pozo y te gritara, ayúdame, aun cuando no tuvieras la misma capacidad física, ¿no irías y buscarías la manera de sacarlo? No estarías buscando, no te rindas, yo voy a sacarte como sea posible, y buscas hasta un lazo, te cuelgas, no sé, y dices, o nos vamos los dos o subimos los dos. Mi pregunta es, ¿sobrellevas la carga de los demás? Ahí es donde nos vamos a ver espirituales. Es que siempre es lo mismo. Te lo voy a decir aquí como pastor, ¿eh? Hay hermanos que me dicen, pero es lo mismo de este hermano o de esta hermana, siempre lo mismo. ¿Por qué, pastor, le aguanta tanto? Y no soy espiritual, pero Dios me ha dado un corazón para decir, Dios va a hacer la obra. Yo no soy quien para juzgar quién está del lado del Señor y quién no. Ni tengo un discernimiento como otro. No, yo siento que, me estaba diciendo por ahí unos jóvenes, que un pastor en una clase dijo, de los que están aquí, yo sé que 11 no son salvos. Pues ¿cómo sabes tú? Yo no voy a poner a juzgar eso. A mí Dios me llama no a juzgar, sino que a sobrellevar las cargas de los demás. Yo a los demás. Vean lo que sigue diciendo. Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Se la saben, entonces ya la acabo de decir, ¿no? Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Y qué le dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. No hay de otra. Qué difícil es ser cristiano. Nomás son 2 mandamientos. Y a veces dicen, es que ahí está lleno de mandamientos. Son 2. ¿Quieres cumplirlos? Es bien sencillo. Despójate de ti mismo. Despoja tu mente de las cosas que no son agradables. Cuando vayas a tener que perdonar a alguien, piensa de la manera en que Cristo me perdonó. Este es el anticipo de la semana que entra. Perdonarlos los unos a los otros. Sobrellevar es cuando sientes como que ya ahí vamos, tenemos que hacer algo. Pero vamos a terminar esto. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es que yo soy cristiano, ¿eh? No, en comunión familiar en Cristo se siente el amor de Cristo. Sí, pero tú lo estás transmitiendo. Se siente el amor de Cristo. Suelta. Deja que el amor de Cristo fluya en ti.
Aún una carga es ver la necesidad económica de otro, ¿cierto, no? ¿Te ha pasado que alguien te muestra que tiene una lucha espiritual? ¿Estás dispuesto a decir aquí estoy? Y si ves que necesita un fortalecimiento espiritual, y ya que estoy tomando el tema del domingo pasado, ayunas en secreto, Señor, por la necesidad de fulanito y perenganito. Esta semana es mi día de ayuno para ti, para que tú fortalezcas sus vidas. Voy a afligir mi alma, pero para que tú fortalezcas su espíritu. Wow. Eso es sobrellevar las cargas. Eso es soportar. Eso es tenerlo encima de ti. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces vendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas al que lo instruye. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Esa palabra no está fuerte, está fuertísima, pero ¿sabes qué? A veces tenemos cauterizada la conciencia. Tenemos que pararnos delante de Dios y decirle: Señor, yo sé que no te voy a engañar y tengo luchas. Yo quiero ser útil, pero ¿sabes qué? Enséñame también a sobrellevar las cargas de los demás. Si yo levanto la mano y pregunto: ¿quién de aquí lucha diario contra el pecado? Gracias, gracias. Yo primeramente no voy a decir. Todos luchamos contra el pecado. Entonces, ¿no será también decir: Señor, cuánta necesidad hay en la iglesia para que tú tengas, Señor, misericordia para con nosotros? Ayúdanos. Y cuando veas la necesidad de otro, ¿qué? Tú que eres espiritual, sopórtalo en amor. Sobrelleva la carga. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Quiero terminar con esto. No nos cansemos, pues, de hacer. ¿Alguien? No nos cansemos, pues, de hacer. Muy bien. No te canses de hacer el bien. ¿Alguna vez te ha mostrado el Señor que haces algo en amor a otros, sin nada que sea para quedar bien con los demás, ni que, como dice la Escritura, que tu mano derecha no sepa lo que Dios les quiere? Y cuando ves que hiciste algo bueno por otros, ¿no te sientes más bendecido que cuando recibes? Entonces, lo que dice la Escritura de más vale dar que recibir es mejor. Necesitamos decir: Señor, ¿qué puedo hacer por mi hermano? Cuando les digo: hermano, sal de tu lugar y ora, muchos están así como: que venga. Sal corriendo. Cuando necesites ver a alguien que tenga sus ojos hasta llorosos, que puedas decir: ¿qué necesitas? Por eso entonces dice la Escritura, el mismo apóstol Pablo les decía: llorad con los que lloran. Soporta la carga de él. ¿Te duele ver lastimado a alguien? Que sea como si te hubieran lastimado a ti. Eso es llevar la carga. ¿Te alegra ver a alguien bendecido? Como si hubiera sido bendecido tú. También eso es sobrellevar la carga. Qué rico, qué bendición. El domingo nos fuimos en el poderoso surito, dice Sofía, que se llama el surimi. Y le suena todo menos el estéreo. Pero ¿sabes qué? Ahí venía Martín y dice: oh, pero están re buenos, y está bien. Y yo, ay, está bien feíto, estaba mejor la camioneta. Pero ¿qué venía haciendo él? Échale ganas, está bueno, qué bueno. O sea, de la camioneta pues estaba más bonita, pero te va a servir más. Y se siente, aun cuando una palmadita es necesario, eso es sobrellevar lo de otros. ¿Te ha pasado que pierdes alguna vez un billete, y no chiquito, de grande?
¿No se les ha perdido un billete de 500 alguna vez? Ay, es terrible. Bueno, para el que es rico es como 10 pesos, ¿no? Pero para nosotros 500 pesos que se te pierdan, que dices, ni los regalé a nadie. Se los hubiera dado a algún pariente. ¡Wow! Duele muchísimo. Ah, ¿lo encontraste? Pero entonces, cuando ves a alguien que le pasa eso, es, ah, ¿qué cabeza tienes? ¿Cómo te gustaría que te dijeran? Ay, a mí me pasó lo mismo, yo sé que se siente, aquí estoy. A ver qué podemos hacer, vamos a orar. Hasta eso es sobrellevar la carga del otro. Has reprobado, bueno, aquí son casi puros adultos, pero un joven repruebas una materia y sabes que esa era indispensable. Híjoles, ¿cómo es posible? Yo en esa materia sacaba puro 10. Ella tronaste, vamos a ver cómo sacamos adelante esto. Sobrellevar la carga es ver todas las necesidades del otro que parecen para ti externas como si fueran propias. Eso es sobrellevar, eso es sostener, eso es soportar, más allá que una tolerancia. Y vean que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. No desmayes. Los unos a los otros es una enseñanza de hazlo, 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 hazlo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quién? El soportarnos los unos a los otros en paciencia, por tanto, tomemos la mente de Cristo y andemos como Él nos invita. Dije que nada más era un versículo, ¿verdad? Yo pues, dice Efesios 4:1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados. ¿Qué dice? Yo soy preso en el Señor. Yo ya desde que llegué no me voy a ir, ya nunca más. Lo dijo con otras palabras José, que es como la mafia, el que entra ya no sale. Pero no, aquí no hay mafias. Pablo dijo, ya he entrado, ya no me voy. ¿Eres preso en Cristo? A ver, me voy a volver a preguntar, pero no contestes así, sí, amén. Dijo amén, amén. No, esto lo vas a guardar en tu corazón. Tu contestación debe decir, sí, en verdaderamente. ¿Eres preso en Cristo? Dice él, Pablo, entonces anda como lo que fuiste llamado. ¿Cuántos decimos que somos siervos del Señor? No el siervo de ahora, que no sé qué entiendan por siervo hoy en día, pero el siervo que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era un esclavo. Esclavo. ¿Cuántos derechos tenía un esclavo? Ninguno. ¿Cuál era la obligación del esclavo? Escuchar, obedecer y acatar la orden. Ahora me pregunta, ¿cuántos son siervos del Señor? Entonces hay que escuchar y acatar la orden. Soporta a los demás. Las predicaciones iban a ser blanditas, si no iban a estar autoconfrontándonos todos los días, todos los miércoles. Y por eso le dije a Eric, grábalo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta a mí me va a llegar esta enseñanza. Aun cuando la hago, que vuelva a reiterar la enseñanza. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ya se oye más fácil de entender, ¿verdad? Con paciencia. Eso es soportar con paciencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, el Señor Jesús no dejó una carga que no podía llevar. Es como cuando uno de papá le dice a un hijo, si yo lo puedo hacer, tú también. A mí me gustaba mucho el fútbol y a Isaac desde chiquito le gustaba. Se hizo mejor que yo.
Pero de niño yo lo ponía en la portería porque él quería ser portero y tenía sus guantes, sus uniformes y todo. Y desde afuera del área era una pirruña como, pues tenía 4 años, 5 años. Y lo ponía en la portería y con balón le decía, por cada gol que te meta te voy a dar un coscorrón. Ahora véanlo jugar, valió la pena. Pero sabía que tenía la capacidad y tenía el don. Entonces que dije, lo voy a llevar. Y entonces, ¿qué hacía? Le disparaba y yo veía que se aventaba. ¡Ay! ¡Ay! Pues ya a veces las altas decía, bueno, esas no valen. Pero también me lo coscorroneaba. Me soporta por amor, ahí está conmigo. Pero no puedes hacer algo, pedir a otros que lo hagan si tú no lo haces. Y el Señor Jesús, cuando lo puso el amarnos los unos a los otros, como yo os he amado, es porque nos amó más allá de lo que nosotros podíamos esperar. Recuerda, llévate este punto central, más allá de soportarnos los unos a los otros, gracia inmerecible, regalo inmerecible. Eso significa soportarnos. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Tócate la frente y di, aquí hay un peso, me ciega y me hace no hacer las cosas que Dios quiere que haga, de verdad. Pero otra cosa aquí, pon tu mano aquí, y aquí hay otra cosa que me estorba. En mis decisiones, en mi voluntad, no me dejan actuar correctamente como Dios me pide. Despójate de todo que te asedia y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Esto significa, Él corrió primero que tú y Él lo hizo, Él diseñó la competencia, Él inventó la competencia de vivir en fe. ¿Crees que si Él la diseñó no podrás llegar al punto donde te pide que llegues? Claro que sí. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Eso es uno, siempre digo que son de mis versículos favoritos, pero son los que siempre tengo guardados, menospreciando lo oprobio. Esto significa, en palabras más sencillas, soportó en la cruz tus pecados y mis pecados. Más allá de una tolerancia, sobrellevó tu pecado en la cruz. ¿Entendemos entonces qué es verdaderamente soportarnos los unos a los otros? ¿Se acuerdan que le dije pongan una marquita en el Colosenses 3:13? Soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. ¿Qué más? De la manera que Cristo nos perdonó, así también hazlo por los demás. Buena noche, ¿verdad? Para llevarnos una reflexión. Empieza a meter en tu mente, a meditar. ¿Quiénes son las gentes que a veces digo no lo tolero? Y empiezas entonces a poner una lista y decir, Señor, yo voy a llevar la carga de perengano, merenganito, ¿verdad? Y a lo mejor la lista es larga porque no somos tan espirituales y somos muy intolerantes. Pero tenemos que tener, más allá de la tolerancia, sobrellevar la carga de mí hacia los demás. Desde el más cercano hasta el más lejano. Desde el más espiritual hasta el más carnal. Así es que cierra tus ojos. Gracias, Señor, porque en la cruz no puedo entender cómo había gozo después de estar sufriendo todo lo que sufriste. Porque mi mente finita no me permite mirar que había gozo en tu corazón por mí.
gozo en tu corazón por cada uno de los que decimos: aquí estoy, te necesito. Y que tienes paciencia y soportas nuestras debilidades, Señor. Enséñanos a mirar y a andar como tú, Señor. Si tenemos que pasar por padecimientos, por llegar a estar a la estatura tuya, Señor, así debe de ser. Pero enséñanos primero a dejar las cosas que nos estorban. Señor, en esta noche te pedimos que la palabra intolerancia salga de nuestra mente y que pensemos en soportar, sobrellevar las cargas, cargar a nuestros hermanos, cuanto más a los de la casa, pero aún aquellos que no te conocen, aún aquellos que pueden ofendernos, lastimarnos, aún aquellos que nos llegaron a robar, aún aquellos que nos llegaron a lastimar, aún aquellos que llegaron a jugar, aún con nuestros sentimientos. Queremos soportarnos nosotros, de mí hacia los demás. Soportar, cargar, porque tú así lo hiciste. Queremos entrar en el perdón. Queremos entrar en el amor tuyo. Haznos a tu imagen y a tu semejanza en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ofrendar. Bueno, hay una doble ofrenda integrada. Ya no va a estar la Coca-Cola. Vimos a la familia García, pero la hermana Leti guarda las ofrendas. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo y queremos bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar muchas veces en estos miércoles. Te pido, Señor, que todo esto que se grabe tenga excelencia para que podamos no solamente llegar a los miembros de la iglesia, sino aún más a aquella gente que no te conoce y más allá de las fronteras, si es posible. Pero que sea manifestada tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te ofrendamos. Amén. Estamos despedidos, ofrendamos y nos vamos. Puedes irte pidiéndole de 1 por 1 o de 2 en 2 o de 4 en 4. Los CDs que se graban estos miércoles y los domingos también, ¿verdad? Tienen un costo de 20 pesos. Queremos decirte que no es negocio, no somos del tianguis, pero sí queremos poder hacer crecer esta parte del ministerio. Que Dios los bendiga y dense un abrazo con mucho amor, porque aquí son puros cristianos maduros que saben sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Gracias por tolerarme y soportarme. Que Dios te bendiga. Gracias. Vámonos.